Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos honran con su presencia. Todos los miércoles en nuestra iglesia tenemos culto de oración y estudio bíblico. Estamos en esta oportunidad estudiando el libro de Filipenses, un libro de suma importancia para la vida de un creyente, para saber cómo lidiar en medio de la prueba y cómo sentirse gozoso en la prueba. Nosotros en esta oportunidad vamos a darle continuidad a lo que es nuestro estudio, pero antes de iniciar vamos a estar orando para formalmente iniciar la segunda parte de nuestro estudio. Padre bueno, en esta noche te adoramos, te bendecimos, te damos la infinita gracia por tu amor y por tu bondad. En esta hora, Señor, vamos a iniciar a darle continuidad a nuestro estudio bíblico en el libro de Filipenses. Padre, te pido que tú nos des sabiduría y entendimiento para entender tu palabra y ponerlo en práctica. Mira a cada hermano, Señor, cada amigo que nos honra con su presencia, que tú, Señor, lo ayude a entender cuál es tu voluntad a través de tu palabra. Glorifica este estudio bíblico y que sea de bendición para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Haber leído, orado, ¿verdad? Nosotros vamos a iniciar rápidamente nuestro estudio en esta noche. Nos quedamos en Filipenses capítulo 2, en el verso 19. Habíamos dicho la semana pasada que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Él, de una forma de una retroalimentación para los que no estaban sintonizados, tengan la idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pablo, que está preso, y desde una cárcel él le escribe a los hermanos filipenses, dándole fuerza, dándole ánimo para que persevere en el Señor. Y nosotros en este momento queremos decirle a la iglesia de Cristo, a los hermanos en Cristo, que tenemos que gozarnos. En medio del sufrimiento tenemos que gozarnos. Y saber que parte de cualquier adversidad que nos suceda en este mundo es parte del plan de Dios. Pero lo más importante es que Dios nunca dejará solo. Así que voy a invitarle a que abra en el libro de Filipenses, verso 19. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlo. ¿Cómo va mis asuntos? Y confío en el Señor que yo también y a vosotros. Está viendo, hermano, que el versículo 19, el apóstol Pablo está hablando de Timoteo. Está hablando de cómo es Timoteo. Y hay un apunte que dice aquí, quiero compartirlo con ustedes, que dice: el segundo ejemplo de siervo espiritual es Timoteo, que Pablo coge como modelo, como un buen siervo, como un buen discípulo. No obstante eso, el amado hijo de Pablo en la fe, al igual que Pablo, su mentor y modelo. Timoteo es un ejemplo de imitar para otros creyentes. Timoteo era un discípulo fiel y que estaba apegado a los principios bíblicos. Por eso Pablo habla de esa manera.
Él sabía quién era Timoteo y sabía que Timoteo estaba entregado a la obra del Señor. También es bueno reconocer, puesto que su cautiverio, ¿verdad? Puesto que su cautiverio le impedía a Pablo ir a Filipo, esperaba en el Señor Jesús, es decir, la voluntad del Señor, enviarle pronto a Timoteo para que él también tuviera de buen ánimo al saber del estado de los filipenses. Estamos hablando, hermano, amigo, que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Él está preocupado por la salud espiritual de los hermanos filipenses. Y como él no puede ir, entonces él va a enviar a su hijo Timoteo, a su hijo amado en la fe, que ha dado muestra que es un buen discípulo, para saber cómo están los hermanos de Filipenses, de Filipo. Y aquí vemos, hermano, algo importante que tenemos que resaltar, que es el estado de los filipenses. La esperanza de Pablo no era un deseo vano, sino el anhelo profundo de su corazón, como él nunca quería obrar aparte de la voluntad de su maestro. Su esperanza y deseo se conformaba al propósito del Señor Jesús. Sin duda alguna, Pablo oró con fervor para que el Señor lo guiara y está decidido a ajustar o a desechar su propio plan si es necesario. Aquí Pablo está dándole a entender a los hermanos filipenses, a pesar de que él tiene unos planes, pero el plan que está por encima de todo y en primer lugar es el plan de Dios. Él está dispuesto a rechazar sus planes para que se cumpla lo de Cristo. Es importante, estos amados hermanos que nos ven y amigos, quien está escribiendo aquí no es una persona que está libre. Es bueno resaltar eso y hacer, si quiere subrayarlo, si quiere poner negrita. Pablo está en una cárcel. Pablo está preso. Y Pablo, a pesar de que está preso, tal vez usted dirá, bueno, Pablo debería estar gimiendo, desesperado, preocupado, porque él está en la cárcel, la gente los hermanos de Filipo están sueltos. Pero Pablo estaba preocupado por su vida espiritual. Y este es un modelo importante para nosotros los creyentes. Cuando nos encontremos en diversas adversidades, en diversas pruebas, hermano, hermana, no es tirar la toalla. Es creerle a Dios que Dios está con nosotros a pesar de las dificultades. Y no solo eso, de servirle de mentor, de servirle de columna a otro hermano que necesite de nosotros. Ese es el ejemplo que Pablo nos da en este versículo. A pesar de que él está totalmente en prisión, a pesar de que él no puede salir, pero observe algo importante, pero la palabra podía salir. En otras palabras, él estaba preso físicamente, pero la palabra de Dios seguía llevando la palabra, seguía predicando a Cristo y seguía motivando a otro a tener esperanza en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, cuando entendemos que una dificultad no puede limitarnos. Qué bueno que podemos entender, amados hermanos, que un problema no puede ser que nos limite de predicar a Jesucristo. En medio de la prueba podemos predicar a Cristo. Aquí Pablo está enseñando a los hermanos filipenses. A mí me imagino, no lo dice la escritura, eso es una especulación mía que voy a hacer. Me parece que algunos hermanos de Filipo decían, pero está loco este hermano, aún preso, mira cómo él habla. Wow, yo admiro a ese hombre. Tal vez algunos habían dicho eso. Como acaba de decir, la escritura no lo dice, es una especulación mía. Si yo traspolo esto a la actualidad, a lo que estamos viviendo, muchos lo dirían hoy en día. Pero vea que como un hermano, 30 años preso,
30 años en una reja sin hacer nada inocente, y él sigue hablando así de Dios. Y él sigue motivando a otro a que sea creyendo en ese Dios. Puede haber pasado eso, pero ¿qué es lo importante de todo esto, mis amados hermanos? De que Pablo sabía en quién había creído. Y cuando usted y yo sabemos en quién hemos creído, no hay obstáculo, no hay prisión, no hay nada que puede detenernos de seguir predicando la palabra de Dios. Así que aquí Pablo, en su preocupación, él decide esperar a Timoteo para enviarlo, para saber cómo están sus hermanos en Filipenses, qué están haciendo. Para mí que la preocupación de Pablo no era solamente enviar a Timoteo a Filipenses, era para saber cómo estaba su vida espiritual. Era para saber cómo estaban ellos allá en Filipenses. Recuerden que eran perseguidos por su fe. Y usted sabe que, hermano, cuando una persona es perseguido, es bueno estar al tanto qué ha hecho, qué no ha hecho, si ha declinado. Y parece que la preocupación de Pablo en sí era saber si habían permanecido en lo que habían creído. Y como la persona de confianza, la persona que él sabía que podía hacer el trabajo, era Timoteo, y él espera en él y lo envía a Filipenses para saber cómo están los hermanos. Pero es bueno, hermano, que entendamos que el apóstol Pablo sabía que Dios podía, esa angustia que estaba pasando los hermanos de Filipenses, poder revertirlo a su favor. Seguimos con el verso 20. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién está interesado sinceramente, con honestidad, por nosotros, por nuestra causa? ¿Verdad? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí Pablo, ¿por qué Pablo delega en Timoteo? Pablo delega en Timoteo porque no todos estaban buscando verdaderamente lo que era la voluntad. Aquí el 21 lo dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Parecía que en Filipenses había un grupo que estaba buscando su bienestar, estaba buscando su mérito, menos hacer la voluntad de Cristo. Por eso es que Pablo trata de contactar a Timoteo y de enviarlo a él, porque sabía que Timoteo tenía el mismo sentir que él, que era la salvación de las almas, preocuparse por los hermanos de Filipenses. Entonces, amados hermanos, es bueno que sepamos algo, que como dice el 21, porque todos buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Posiblemente en la actualidad, en ese momento, que hay mucho, ¿verdad?, trabajando por su propio interés para ser visto, y no preocupado para que las almas se salven, y no preocupado para cumplir la comisión de Cristo, de que el hombre reconozca que es pecador y que necesita a Jesucristo. Y ese debe ser nuestro gran norte, nuestra gran misión en la tierra, de que lo que hagamos sea para exaltar a Jesucristo, y que el hombre entienda que es pecador y que necesita a Cristo Jesús en su vida. Si hacemos eso, seremos unos buenos discípulos de Jesucristo. Si hacemos eso, seremos unos buenos embajadores de Jesucristo. Que nos preocupemos por las almas perdidas, que nos preocupemos de que el hombre entienda que necesita a Jesucristo en su vida como su Salvador personal. Seguimos. Entonces, aquí vemos el verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aquí Pablo sigue reconociendo, ¿verdad?, las cualidades positivas de Timoteo. Aquí él te dice: usted conoce su mérito como hijo mío, ¿verdad?, en la fe. Ha sido un joven, podemos decir,
apegado a los principios bíblicos, ha mantenido la fe, ha enseñado lo que ha aprendido de mí. Entonces, Timoteo tiene todos los méritos para poder hacer esta misión. Timoteo tiene todo el mérito para poder ir a Filipenses. Yo diría, no solo ir, y si hay que exhortar, hay que corregir algo, él tiene la capacidad y la madurez de hacerlo. Pablo, como padre de la fe de Timoteo, él estaba seguro de que Timoteo había aprendido la sana doctrina. Pablo estaba sumamente convencido de que Timoteo está preparado para esa misión y que él tenía la confianza de que Timoteo iba a llevar a cabo esa misión como él quería, sin mancha y enseñando lo que la Biblia enseña, la sana doctrina. Entonces, por eso que Pablo dice, él tiene muchos méritos, él tiene mérito para hacer esto. Parece que había cierta disputa en ese momento, parece que había algunos cuestionando a lo que era a Pablo. ¿Por qué Timoteo? Tal vez, ¿verdad? Por un joven. Entonces, entonces, aquí en el 22, Pablo responde, yo soy aquí hermano, Pablo responde, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. En otra palabra, Pablo está diciendo, aparte que tiene mérito, él ha compartido la palabra conmigo. Y ustedes lo saben. Amados hermanos, es bueno que nosotros como creyentes esa misma disposición de Timoteo, de que nosotros tengamos los méritos, no porque lo digamos, sino porque con nuestro accionar, con nuestra práctica, lo hemos alcanzado a través de Cristo Jesús. Pero ese mérito no debe enorgullecernos, no debe ponernos altanero. Ese orgullo no debe llevarnos a perder, como dicen por ahí, que se nos suba el aceite a la cabeza. Es para nosotros servirle a Dios y a los demás. Entonces, el verso 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, Pablo ahora le dice, por esas razones es que yo espero a Timoteo para enviarlo hacia ustedes. Porque yo sé que él va a ir a hacer el trabajo que le toca hacer a él. Yo por eso estoy esperando a que Timoteo venga a verme para darle esa comisión, para darle esa responsabilidad de que vaya a vigilar cómo están mis asuntos en Filipo. Pablo quería tener una verdadera respuesta cómo está su asunto en la iglesia de Filipenses. Pablo quería tener a alguien de confianza que fuera a verificar qué está pasando en ese lugar. Entonces, es bueno que veamos acá el 24 y dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Ok? Escuchen esto. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo está diciendo, aparte que le voy a mandar a Timoteo allá, yo confío en el Señor que algún día iré pronto a usted también, ir a verlo y ver cómo están los asuntos. Ahí podríamos decir, hermano, Pablo, aún estando en la cárcel, él tiene la fe, la certeza que algún día podría ir a ver a los hermanos de Filipenses. Porque recuerden que Pablo le escribe a ellos, es con la su fe se mantenga en medio de la prueba. Pablo, en la semana pasada estuvimos hablando, hermano, que a estos hermanos son perseguidos por su fe. Estos hermanos son perseguidos por creer en Cristo y lo están obligando a que abandonen la fe, lo están obligando a que no crean en Cristo. Que no está hablando de cualquier cosa, hermano. Estamos hablando de una persecución férrea, una persecución difícil, y él está preocupado porque no sabe cómo está. Pero el que está hablando, como acabo de decirle, él no está en su casa, él está en
una prisión. Desde esa prisión allí, él está escribiendo con mucho gozo. Y no solo escribiendo, él quiere tener la certeza de que los hermanos filipenses están firmes en la fe. Le va a enviar a su hijo amado, a su discípulo amado, a Timoteo, para que Timoteo se asegure que todo esté bien allá. Eso nos llama mucho la atención y nos hace entender, hermano, usted que nos ve en esta hora, decirle: aunque en tu vida haya prueba, aunque en tu vida haya dificultad, nunca deje a Cristo. No permita que las aflicciones de este mundo te separe del amor de Dios. No permita que la epidemia, cualquier cosa, cualquier obstáculo, te quite el gozo en Cristo. Es importante que debes de saber que tu gozo no depende de las circunstancias, tu gozo depende de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 25, hermano, vamos a leer conmigo el verso 25. Aquí estaremos viendo otro personaje que el apóstol Pablo menciona. Un personaje que tal vez usted lo haya leído, lo haya visto, pero que también jugó un papel importante en la iglesia filipense. Vamos a ver, el verso 25 dice: mas tuve por necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlo a todos vosotros, y grandemente se angustió, porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese triste sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otro hermano de mucho valor, otro hermano entregado a la obra, Pablo también lo está enviando. Pero si usted observa, hay un sinnúmero de cualidades que tiene el hermano Epafrodito, cualidades muy importantes que Pablo resalta. Pablo dice: este es un hermano que es digno de ustedes tomarlo en cuenta, de recibirlo con amor. Este es un hermano que se ha entregado a la causa, y por causa de él entregarse, se ha visto al borde de la muerte. No solo al borde de la muerte, ha estado pendiente de mis necesidades. Y Dios lo libró para que yo no sufriera más tristeza. En otra palabra, Pablo está diciendo: este hermano también tiene la misma característica que Timoteo. Es un hermano entregado, es un hermano que está pendiente de ustedes. Y aquí quiero resaltar, hermano, algo importante. Qué bueno que observen eso. El tercer modelo de siervo espiritual, escuchen bien, el tercer modelo de siervo espiritual mencionado en Filipenses 2, 17 al 30 es Epafrodito, ¿verdad? Otro protegido. Él no era un apóstol ni líder como Pablo, ni siquiera un diácono como Timoteo. Según se sabe, no se menciona obras sobresalientes realizadas por él. Nada se sabe de su familia, su historia personal, su conversión, el tiempo que llevaba como creyente o sus funciones
específica en la iglesia de Filipo, Roma, a los demás. El nombre Epafrodito significa el que pertenece a, o el favorecido de Afrodita. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que este hombre, sin tener ninguna responsabilidad, me encanta hoy en día, si yo no soy un diácono, no soy presidente de los caballeros, yo no puedo ejercer tal funciones, no puedo entregarme a la obra. Sin embargo, este hermano no tenía ningún liderazgo y estaba preocupado, estaba sumergido en los labores del ministerio. Estaba tan sumergido, estaba tan preocupado por la necesidad de la iglesia, por la necesidad de los hermanos, que él hasta su vida se vio a punto de perderlo. Este es un ejemplo muy importante para nosotros creyentes, que sepamos, tan pronto hemos aceptado a Jesucristo, tenemos una gran responsabilidad en la iglesia. Y esa responsabilidad es de servir a Dios en espíritu y en verdad, de servir a la buena causa del evangelio, de estar pendiente los unos por el otro, de saber que mi hermano, yo tengo que saber como creyente cómo está mi hermano y preocuparme por su vida espiritual, preocuparme de que él ande en la sana doctrina. Eso puede costar muchas cosas cuando una persona se dedica a vivir en la sana doctrina. Recuerden que hoy en día tal vez no tenemos la misma persecución que tuvo los hermanos de Filipenses, ni el apóstol Pablo en ese entonces, pero podíamos decir, ¿qué podíamos representar como una persecución? Hoy tenemos unos medios de comunicaciones que lo están bombardeando días y noches. Hoy tenemos un sinnúmero de problemas sociales del pecado, donde quieren que aceptemos el pecado a la buena y a la mala, donde hoy a lo que es malo lo llaman bueno, donde gente se levanta porque tú predicas un mensaje bíblicamente. Eso pues es una persecución hoy en día. Eso puede ser que te sienta triste, te sienta mal, o personas que digan, pero ¿y cómo una gente en una iglesia tiene tantos años y no pasa 30 miembros? Y cosas que quieren afligir tu vida. Pero permítame decirte, no persecución, no permita que nada de eso mengue tu fe, mengue tu gozo en Cristo Jesús. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan, de que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, tenemos que mantener nuestro gozo en Cristo Jesús. Eso debe ser una prioridad en nuestra vida. Eso no puede ser negociable. Tu gozo no puede depender de nada terrenal. El verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de verlo a vosotros y grandemente se angustió porque había oído que había enfermado. Este hermano tenía un gran deseo, tenía gran gozo de ver a su hermano. No solamente de verlo, él se preocupó más porque supo que había enfermado, que estaba enfermo. Usted sabe que un enfermo preso es obvio que tiene algunas necesidades. Y él se preocupó. Me imagino que decía el hermano, ¿y en qué yo puedo servir? ¿En qué yo puedo ayudar? Esa debe ser la actitud, hermano y hermana, de nosotros. Cuando nos enteramos, preocuparnos para extender la mano, preocuparnos para ayudarlo. Eso es de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero creyente. Hermano, tiene situaciones, preocuparse por ayudar,
preocuparse por solucionar o por aliviar ese problema. Y eso debemos tomarlo en cuenta. Seamos buenos siervos de Jesucristo, para que seamos buenos discípulos por los otros. También tenemos que observar algo muy importante aquí: los motivos de Pablo para enviar de regreso a Epafrodito, porque él tenía gran deseo de verlo. Eso es lo primero. Él lo quería mandar de nuevo porque él quería ver a sus hermanos. Él quería ver cómo está. Y uno se pregunta, hermano, en la misma disposición, preocupados por nuestros hermanos, seguimos viendo, hermano, hombre que ha decidido a Pablo en el ministerio. Recuerda, Afrodito no era un líder, no era un diácono, no era nada, era simplemente un creyente, era simplemente un siervo de Cristo. Pero al ser el siervo de Cristo, él entendía que él tenía responsabilidad como si fuera un diácono, como si fuera un pastor, como si fuera un líder. Porque todo aquel que es llamado creyente tiene la responsabilidad de estar pendiente de sus hermanos y hermanas. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al ver os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esto es una palabra, hermano, que cuando nos ponemos a meditar seriamente, Pablo, uno dice, era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Él dice, yo lo envío para que se goce y para yo tener menos tristeza. Yo diría, ¿qué haría yo si yo estuviera en la cárcel o fuera perseguido por el evangelio? ¿Hablaría yo así como Pablo está hablando? O si yo no fuera líder, yo tuviera la actitud de este hermano de estar involucrado en todo el ministerio. Aquí hay ejemplo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay ejemplo, hermano, que tenemos que imitar. Pablo, preso en un calabozo y preocupado de la fe. El hermano Epafrodito no es un líder, no es simplemente un creyente, y aún como creyente se entregó como si fuera un líder. Hasta su vida casi pierde. Amados hermanos y hermanas, lo bueno hay que imitarlo, como decimos. Hombre, han demostrado que son unos buenos siervos de Dios. Y usted y yo tenemos que ser lo mismo, ser un buen siervo de Dios. Y para ser un buen siervo de Dios debe tener algunas características que lo identifique como nuestro Salvador, como nuestro Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Preocuparse por los demás. ¿Qué hacía Cristo? Llevarle la palabra de salvación. Y si había necesidades físicas, también Él la suplía. Y nosotros como siervos de Cristo tenemos que coger ese ejemplo. Ese fue el ejemplo que Pablo, Timoteo, Epafrodito tomaron. El ejemplo de su Señor. Como la que nos toca a usted y a mí hacer. Vamos a ver el verso 29. Dice: recibidle pues en el Señor y tened en estima a los que son como Él. Escucha esto. Aquí Pablo está dando una recomendación. Aquí Pablo le está diciendo, mire, recibidle pues en el Señor con toda confianza. Y no solo a Él, todo aquel que sea como Él. Pero escuchen bien, con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo está diciendo, no solo a Epafrodito, que deben recibirlo con todo gozo. A todo hermano que sean como Él, recibadlo con gozo.
¿Por qué? Porque Pablo está viendo que tú eres un hombre entregado al ministerio, un hombre que no le importa nada por causa del ministerio. Y le dice a los hermanos de Filipenses, mire, tranquilo, no importa, recíbanlo con gozo. Amados hermanos, aquí lo que me llama la atención, no sé si usted ha estado pensando, es las recomendaciones que Pablo hace. ¿Cómo él lo recomienda? Pablo estaba seguro que eran dos creyentes maduros. Pablo estaba seguro que eran dos creyentes que habían dado testimonio, habían dado fruto de que Jesús vivía en su vida. Qué lindo, hermano, hermana, cuando tu líder puede. Qué lindo, hermano, cuando tu pastor puede hablar, recomendarte como Pablo estás recomendando a Timoteo y Epafrodito. Pero hermano, Pablo no lo está recomendando porque le cae bien a él, porque Timoteo le cae bien. No, es porque han hecho una labor ministerial digno. Es porque ellos se han entregado al ministerio sin importar nada. En estos tiempos hacen falta creyentes que tengan esa visión, que entienda, aunque no tenga ningún cargo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y debe dolerte todo lo que pasa en la iglesia. Todo lo que sucede, tú puedes ayudar, debe ayudar como siervo de Jesucristo, como representante de Cristo en la tierra. Aquí vamos a ver el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Escuche cómo Pablo recomienda a este gran hermano, a este gran siervo de Dios, que a veces nosotros no entendemos la importancia de usted ser un creyente genuino. Oye, como Pablo, para terminar el verso 30, lo que dice de Epafrodito, porque está aquí hablando de Epafrodito, y él dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Oiga bien, por causa del evangelio, por causa de predicar a Jesucristo, se vio al borde de la muerte, se vio al borde de perder la vida. Pero sigue diciendo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Poniendo, otra vez repito, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Exponiendo su vida. Aquí Pablo está diciendo, Epafrodito, por causa de Cristo, estuvo al borde de la muerte. No solo al borde de la muerte, él andaba exponiendo su vida, ayudándome. Por esas razones, él es digno que lo reciba. En esta hora, hermanos y hermanas, usted se ha puesto a pensar, usted ha hecho el papel de Epafrodito, ha hecho el papel de Timoteo en tu iglesia. ¿Estás tú siendo de bendición para la iglesia? ¿Estás tú siendo de bendición para el evangelio? ¿Está tu testimonio representando a Cristo en la tierra? Tu pastor podría recomendarte como Pablo recomendó a Timoteo y Epafrodito. Tú tienes esas características de un siervo que hace la voluntad de Dios, de un siervo que da testimonio de que Cristo reina en su vida, de un siervo que está pendiente a las necesidades de sus hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, este pasaje bíblico, hermano, nos llama a reflexionar, a autoanalizarnos. ¿Qué papel estamos jugando en la iglesia? ¿Qué función estamos haciendo en la iglesia? ¿Estamos trabajando para que la iglesia avance? ¿Estamos trabajando para que el evangelio avance?
o simplemente vamos y nos sentamos y ya. Si usted observa, Epafrodito, sin tener ningún cargo en la iglesia, hacía su papel como creyente: llevar el evangelio, preocuparse por los necesitados, y no solo eso, él le sirvió de ayuda a Pablo en la prisión. Lo ayudaba, le llevaba ayuda. En esta hora, yo quiero decirte, hermanos y hermanas, tenemos una gran responsabilidad en esta tierra, y es de dar testimonio de que Cristo es Señor y Rey de Reyes, para que el último día Cristo pueda hacer como hizo Pablo, de recomendar, de estar seguro de que Timoteo y Epafrodito eran dos siervos del Señor. Usted y yo tenemos esa gran misión, ese gran compromiso de representar dignamente a Jesucristo. Y si tenemos que sufrir por su palabra, sufrir por su palabra. Si tenemos que morir por su palabra, morir por su palabra. Pero hacerlo como manda la Escritura, dignamente y apegado a los principios bíblicos, para que el Señor el último día diga, como Pablo le dio a los hermanos filipenses: recibadlo con mucho gozo, y todo aquel que sea como Epafrodito también recíbalo. En esta hora, hermanos y hermanas, esto es un momento de reflexión para que usted analice cómo está su vida con Dios. ¿Cómo está usted andando? Si tiene esas características de estos grandes siervos del Señor, de Timoteo y Epafrodito. Si usted está pendiente de los quehaceres de la iglesia, de tu ministerio, y si le sirve bendición a tu iglesia. En esta hora yo quiero motivarte y quiero decirte: si usted no está siendo un representante, un siervo útil del evangelio, debe empezar a hacerlo desde esta misma noche. Decirle al Señor: yo quiero representarte dignamente en la tierra. Quiero ser como fue Epafrodito, como fue Timoteo, hombre entregado, hombre genuino, hombre apegado a los principios bíblicos, y sobre todo dispuesto hasta morir por el evangelio. Y que usted entienda, como Pablo lo entendió, que la cárcel, el sufrimiento, el dolor no puede apagar el gozo de Cristo en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperemos que este estudio que hemos compartido hoy de Filipenses, del capítulo 2, verso 19 hasta el 30, de que usted entienda que el mensaje central de todo eso es que tu gozo no depende de las circunstancias, tu gozo depende de Jesucristo, y que no permita que los obstáculos, que la prueba, que las aflicciones, que el coronavirus, ninguna enfermedad apague el gozo de tu vida. Que en medio del gozo, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú tengas el gozo de Cristo en tu vida. Permítame orar para así concluir este tiempo tan especial. Padre amado, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartir con nuestros hermanos y hermanas y amigos tu palabra, Señor, de que podamos tener en medio de la prueba, tener gozo, Padre mío, y llevar tu palabra a todo el mundo dignamente. Siervo, representante del reino en la tierra. Dios, que esta palabra, Señor, animar a algunos hermanos y hermanas que han descuidado su ministerio en la iglesia, de volver a restaurarlo y a llevar tu palabra a todos lugares. Gracias por todo, Señor, y por este tiempo tan hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Dios le bendiga, Dios le guarde. Decirle, seguimos orando. Entramos para el próximo miércoles al capítulo 3 de Filipenses. Te esperamos a la misma hora por este medio. Así que fue un honor para la iglesia WBC Bautista Palabra de Dios poder compartir con ustedes esta palabra. Bendiciones.